Muy buenas noches, sean bienvenidos como siempre a este lugar de Málaga, donde el ACE Málaga Palacio se hace visible, además de las impresionantes vistas que tenemos en esta terraza, puesto que la catedral siempre nos sirve de guía y compañía en estas noches taurinas. Hoy con un pequeño problema técnico que nos va a impedir emitir las imágenes que hemos recién grabado de la Plaza de Toros y de la corrida que ha tenido lugar en el día de hoy. También les íbamos a mostrar unas imágenes en torno a la hechura, la fábrica de la propia Plaza de Toros de la Malagueta, a saber su historia, a conocer todas y cada uno de los detalles que han ido jalonando a través de la historia las distintas plazas de toros, los distintos cosos y los distintos lugares donde se han llevado a cabo pues esos festejos a lo largo de la historia y a lo largo de los tiempos en esta ciudad de Málaga. Pero, como les decíamos, ajenos a esas cuestiones técnicas, solo les podemos dar la imagen de este que les habla. Ya sé que no es tan atractiva como la del propio festejo taurino que hemos tenido en el día de hoy, pero paliaremos la circunstancia con la crónica que les estamos realizando todos los días, y hoy precisamente un día eminentemente taurino. Había un buen cartel, un cartel muy cerrado, muy rematado, como le suele gustar a los aficionados, un cartel de expectación, puesto que también la expectación llegaba a los aficionados y a todos aquellos, ya no solo que se sacaban el abono, sino que compartían esta tarde de toros con todos los abonados. Así pues, tenemos que entender y ver que ese cartel hacía que los 3 cuartos a los que ha llegado la plaza de Málaga, de la Malagueta, en el día de hoy, han sido los que han llenado, y además con un aficionado muy taurino y con muchas ganas de ver a los 3 diestros en liza. Hablamos de Sebastián Castella, de Talavante y de Andrés Roca Rey. Hablábamos de un francés, de un extremeño y de un peruano de Lima, que ponían en liza todo su arte. Roca Rey, el tercero en alternativa, Castella el primero que abría la plaza y esa terna, y Talavante en el segundo de los lugares. Dos toreros ya experimentados, con arte, con temple, con sabiduría a la hora del toro. Pero si tenemos que destacar, además de la lidia por parte de los diestros, hay que hablar de los toreros de Victoriano del Río, que verdaderamente han dado juego, se ha dejado ver una ganadería muy medida en cuanto a las actuaciones, a los encastes, a la historia de la propia ganadería y cómo se trata a los toros para que tengan una serie de cualidades a la hora de la lidia que han puesto en valor precisamente a la propia ganadería. El propio ganadero se encontraba en el callejón de la Plaza de Toros muy contento con los toros, exceptuando unas pequeñas apreciaciones que vamos a decir a continuación. Teníamos a Sebastián Castella, que aparecía de azul y oro, el primero de los toros, 314 kilos, de nombre desgarbado, para 524 kilos, perdón. 3 cuartos de plaza, 524 kilos para desgarbado. Negro Mulato era el primero de los de Victoriano del Río. Un buen toro, como prácticamente toda la corrida, un toro muy armado, con unas muy buenas hechuras, parecían toros dibujados, prácticamente toros perfectos de lienzo, de rematados perfectamente en los lances a la Verónica, los toros acudían. Es verdad que sí tenían una cuestión, y es que muchas veces al principio de la lidia engañaban de cómo iba a ser el toro posteriormente, pero ya saben que en los diferentes tercios, en los diferentes envites de la lidia, tanto en banderillas como anteriormente en el tercio de vara, el toro cambiaba, tenía otro concepto. Los toros embestían, iban al capote, humillaban, unos con más fuerzas que otros, pero el primero de Sebastián Castella, al que le hemos visto muy en su sitio, muy torero, con muchas ganas, cambiando un poquito esa mentalidad que el torero francés
ha tenido a lo largo de su carrera y haciéndolo gustándose, sin ningún tipo de miedo, en tanto en cuanto estaba más atento a la lidia, a cómo era el toro, a la forma y a dar espectáculo taurino, que es de lo que se trata, saber torero, pero también ese espectáculo que hacía que la grada vibrara con la actuación de Sebastián Castella. Los dos de Sebastián Castella, en definitiva, han sido también, quizás, y si tuviéramos que enumerarlo, el mejor lote, puesto que el peor de los lotes le ha correspondido a Roca Rey, sobre todo porque el primero no supo verlo, la afición, no supieron ver las cualidades que podía haber tenido y fue devuelto a los corrales. Como decíamos, muy bien en las banderillas con el primero, en el toro de Sebastián Castella, que brindó al público, ya decíamos que estaba muy entregado, ese brindis al público, esos pases cambiados, ese ritmo, esa humillación que tenía el toro le permitieron a Castella unificar los pases y realizar unos buenos naturales que desprendieron los soles de las gargantas de las gentes que nos ubicábamos en los tendidos, en andanada, hasta los 3/4, como decíamos, el toreo con la mano derecha fue mucho mejor, también, además de esos buenos naturales, y la estocada finalmente fue traserilla, algo traserilla, pero sirvió para que hubiera una petición, una ovación, petición fuerte en la primera de las orejas que se tenía que conceder y finalmente la concesión de la oreja en el primer de los toros de Sebastián Castella. Nosotros, cogiendo los apuntes, como todos los compañeros que nos encontramos allí, vemos que Alejandro Talavante se enfrentaba a un toro de 523 kilos en el segundo de Victoriano del Río, Solares, se llamaba Soleares, se llamaba este toro, y el pasense de grana y oro, o de sangre de toro y oro, decían algunos, el color del traje de luces, con un recibimiento, un picado en demasía. El toro notó mucho ese tercio de varas en este caso, y el toro tenía movilidad, se perdió algo de fuerza, pero fue un toro que, como decíamos, como todos los de la tarde de hoy, los de Victoriano del Río, dieron mucho juego, eran toros que no paraban de embestir, que buscaban los trastos, aunque después perdían la fuerza y ya buscaban la carencia, buscaban las tablas. Y el peor de los lotes, también como anunciábamos, se lo ha llevado Roca Rey. Argumentó unos naturales seguidos en esa segunda de las comparecencias ante el toro de Alejandro Talavante, y en la suerte contraria, un pinchazo, el puntillero no estuvo acertado y hasta 4 veces levantó al astado del suelo, una vez que ya había humillado, una vez que había doblado las manos, los cuartos, estaba totalmente humillado y derrotado, pero hasta 4 veces el puntillero lo que levantó también pues los silbidos y en la muchedumbre la insistencia porque matara verdaderamente al toro. Fue descabellado finalmente, recibió 2 avisos en este toro Alejandro Talavante, y al final hubo simplemente aplausos, pero no en la mayoría de la plaza de toros. Andrés Rocarrey, el peruano de Lima, reaparecía también en la plaza de toros de la Malagueta después del año pasado, que tuvo esa acogida de la que también destacamos aquí. Rumbero de Victoriano del Río, 536 kilos le tocó en lisa para un toro negro, burraco, de verde, oliva y oro. Aparecía en esta ocasión Andrés Roca Rey. El toro al principio perdía las manos, aunque denostaba esa calidad que le hemos visto a toda ese encaste, a toda la corrida que ha planteado en el día de hoy Victoriano del Río, que no ha defraudado y que tendríamos que poner en muy alta consideración a la hora de realizar y de la selección de los toros de la ganadería y del trabajo que se hace en esa ganadería. Como decíamos, se dañó el toro de entrada en uno de los lances, y el público, incluso la cuadrilla, pues empezó a ver que el toro tenía que ser devuelto. Quizás no vieron del todo el fondo que podía llegar
a tener ese toro. Incluso la presidenta llegó a pedir, en este caso a Ana María Romero, que era la que tocaba en la presidencia del día de hoy, llegó a pedir que el toro se moviera, que se lanceara un poquito, que le dieran aire y que le dieran movimiento, pero se pidió el cambio, con lo cual los toros de Andrés Rocarrey fueron de la peor de la suerte. Salió un segundo del sobrero, en este caso, de Núñez de Benjumea, mulato, chorreado de 600 kilos, todo un bicho, y nunca mejor dicho, era como una tanqueta, con lo cual fue dando puyazos, el toro no acometió, no fue bueno, aunque de Rocarrey sí que supo sacar y argumentar los pases que el toro no quería dar, que el toro no quería compasar y que el toro no quería, pero le bajó las manos y argumentó unos pases que hablan del buen torero que es, del buen torero que tenemos para los restos hasta que se retire. Y hablando de retirada, muy comentada en el día de hoy, la que ayer exponía Morante de la Puebla, que se retiraba de los ruedos, que era uno de los corrillos y de los comentarios en la Plaza de Toros en el día de hoy. Como decíamos, Rocarrey brindó al público, pero el toro, aún el ritmo se lo dio Morante de la Puebla, los naturales muy templados, a Rocarrey, despacio, lento, como gusta tener, pegándose mucho al toro, el toro pasando muy cerquita del torero, pero como decíamos, el toro no humillaba, se le sacó mucho más partido por parte de Rocarrey que lo que el propio toro daba, aunque al final le sacaron unos pases. En el primero pinchazo con el metal pinchazo, y en la segunda una estocada entera en todo lo alto, muy efectiva, y recibió la ovación. Sebastián Castella en el segundo también recibió una oreja para ese astado de 480 kilos de Victoriano del Río. El toro tenía una embestida perfecta al principio de la lidia, era casi dibujada, casi de libro la embestida. Después, con los puyazos y el tercio de banderilla, el toro cambió, pero siguió con esa embestida, aunque ya más irregular, pegando ya esos cabezazos. Empezó ayudándose por lo alto en esta lidia Castella, embestía, pero baja y con recorrido y con ritmo. Le fue sacando unos derechazos que hicieron no enmudecer, sino al contrario, hicieron exaltar a la plaza con olés y con las buenas maneras que mostró Sebastián Castella, puesto que hubo una tanda de derechazos espectacular y con la izquierda se complicaba la de Iria. El toro por ese pitón no iba, al natural no iba, al igual que los derechazos, y hemos de destacar pues una tanda de derechazos que hicieron no solo las delicias del público, sino del propio torero, que se vio muy a gusto, que estuvo muy bien y que destacó los valores de este toro. Con la izquierda decíamos que se complicaba, y el toro, como todos prácticamente, tuvo muy buenas formas, muy buenas maneras, pero también tenía la fuerza, los pases y los momentos justos, y empezaban a rajarse, empezaban a buscar tablas, la querencia, a pegarse a las tablas para la defensa del propio toro, con lo cual en la suerte contraria, un estoconazo, eso sí, algo desprendida, que le sirvió para la obtención de la segunda oreja en la tarde de hoy a Talavante. Estábamos hablando de Castella y Alejandro Talavante, el quinto de la tarde, como decíamos, de sangre de toro y oro, bisonte castaño de 486 kilos de Victoriano del Río. El toro salió suelto desde el principio, se echaba las manos hacia adelante, no tenía entrega, y más descastado hasta ahora de todos los que habían surgido, y al final verdaderamente fue de los más descastados, pero después tuvimos que esperar al toro, que nos encontramos en sexto lugar, estirado, y ya ves si se estiró, puesto que no dejó de andurrear, de andar, de caminar, de saltar por toda la plaza sin buscar los paños, sin buscar nada. Lo que Rocarrey con esos 514 kilos no pudo hacer nada, no pudo dar ni un pase. De verde, oliva y oro, en este caso a Rocarrey. Como decíamos, Talavante en el quinto de la tarde, que recibió muy buenos puyazos, con muy buenos pares de banderillas del torero de la tierra, el torero de plata de la tierra, que fue también torero de oro, Trujillo,
que saludó al público por la buena intervención con banderilla que tuvo en la Plaza de Toros donde se crió, en la Malagueta. Muy buenas formas, muy buenos detalles, tanto en Alejandro Talavante, pero que no consiguió finalmente una oreja por esa intervención pedida, la segunda pedida, pero no se le consiguió, y el sexto para Andrés Rocarrey no tuvo recorrido, no tuvo lugar, no hubo toro, manso de solemnidad, no aguantaba nada, el peor toro de toda la tarde, 2 pinchazos hondos porque no se dejaba matar, descabello, hubo aplausos para el torero, no así para el toro, con lo cual se finalizó esta corrida en el día de hoy. El peor lote, decíamos, para Andrés Rocarrey, que se va a Perú, torea en Perú con su hermano y vuelve para estar de nuevo en Málaga, con lo que ello supone de ajetreo. Así pues, mañana, si Dios quiere, y esperando que sí sea con imágenes, tendremos una corrida para el 15 de agosto en la Malagueta, con toros de Fuenteimbro, para los diestros Paco Ureña, Javier Jiménez y José Garrido. Así pues, desde el ACE Málaga Palacio y con las imágenes en el recuerdo, pero que prometemos volver a exponerlas, nos vamos hasta mañana. Disfruten, sean felices, que la Feria de Málaga todavía le quedan algunos días y a la taurina muchas sensaciones y muchos momentos.